los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El movimiento matrimonial católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Hoy, 11 de abril, reseñamos la vida de San Estanislao, obispo y mártir. Estanislao nació cerca de Cracovia en el año 1030. Sus padres llevaban 30 años de casados sin lograr tener hijos y consideraron el nacimiento de Estanislao como un verdadero regalo de Dios. Lo educaron lo más piadosamente que pudieron. Estudió en Polonia y en París. Fue ordenado sacerdote por el obispo de Cracovia, que es la segunda ciudad de Polonia. Fue nombrado párroco de la catedral. Se distinguió por su gran elocuencia, por los impresionantes ejemplos de vida santa que brindaba a todos con su buen comportamiento y por la reforma de costumbres que lograba conseguir con sus predicaciones y con su dirección espiritual. El señor obispo deseaba que Estanislao fuera su sucesor, pero él no aceptaba ser obispo porque se creía indigno de tan alta dignidad. Sin embargo, al morir el prelado, el pueblo lo aclamó como el más digno para ejercer el obispado, el cual ejerció por 7 años, desde el año 1072 hasta el año de su muerte en 1079. Era muy estricto en exigir a cada sacerdote el cumplimiento exacto de sus deberes sacerdotales. Visitaba cada año a todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la predicación y a la instrucción del pueblo. Su palacio episcopal vivía lleno de pobres, porque jamás negaba ayudas a los necesitados. Tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles sus generosas ayudas. El rey de Polonia, Boleslao, era un valiente guerrero, pero se dejaba dominar demasiado por sus pasiones. Al principio se entendía muy bien con el obispo Estanislao, pero luego empezó a cometer faltas muy graves que escandalizaban y daban muy mal ejemplo al pueblo, y entonces el obispo tuvo que intervenir fuertemente. Este santo obispo era de carácter amable y humilde, pacífico y amigo de arreglar todos los asuntos por las buenas. Trataba de ser severo consigo mismo, pero totalmente comprensivo con los demás. Era un alma que jamás demostraba orgullo y ponía gran cuidado para no dejarse dominar por la ira. Siempre estaba en disposición para ayudar a los necesitados. Pero conocía muy bien la famosa frase del profeta Isaías: «Ay de los jefes espirituales que sean como perros mudos, que no ladran cuando llegan los ladrones a robar en el campo del Señor». Y él no quería ser perro mudo que quedara sin dar la voz de alerta ante los enemigos y los peligros. Varias veces había corregido a Boleslao cuando éste cometía crueldades o injusticias y el rey había mostrado cierto arrepentimiento y deseos de corregirse, pero de pronto la medida de sus maldades rebosó cuando Boleslao se robó una mujer casada para llevársela como concubina a su palacio. Las gentes se escandalizaron. Ninguno de los altos empleados se atrevía a corregir al rey escandaloso y pidieron al obispo que se arriesgara a llamarle la atención al terrible monarca. Estanislao se presentó valerosamente ante el rey y le echó en cara el pecado tan escandaloso que estaba cometiendo y el pésimo ejemplo que estaba dando a todo ese pueblo tan católico. Boleslao se hizo el sordo y no le quiso hacer caso, y entonces el obispo, con toda la autoridad de su cargo, lo amenazó con terribles castigos, si no se arrepentía de su pecado impuro y no dejaba aquella mala amistad.
Boleslao se propuso vengarse y un 11 de abril, mientras Estanislao estaba celebrando la Santa Misa, mandó el rey a sus soldados a que lo mataran allí mismo en el altar. Los soldados volvieron al atrio diciéndole que no se habían atrevido a tocar a aquel hombre de Dios, que aparecía rodeado de resplandores. Entonces el mismo Boleslao subió al altar y con sus propias manos asesinó al santo obispo el 11 de abril del año 1079. El rey hizo que el cadáver del santo quedara en el campo sin sepultar, para que lo devoraran los cuervos. Pero entonces aparecieron 2 águilas que no dejaron que nadie se acercara al cuerpo del difunto, hasta que llegaron unos devotos fervorosos y le dieron santa sepultura en la capilla de San Miguel. Desde entonces, las cosas comenzaron a suceder cada día más de mal en peor para el rey Boleslao, que tuvo que llorar muy amargamente el crimen tan espantoso que cometió. El pueblo empezó a venerar como a un gran santo a Estanislao, y el Papa Inocencio lo canonizó en el año 1253. Otros santos del día de hoy son Santa Gemma Galvani, San Isaac de Spoleto, San Domión de Salona, San Felipe de Gortina y Beato Jorge Gervase. Oración. Señor, tú que concediste al santo obispo Estanislao la valentía de derramar su sangre para confesar tu nombre, haz que también nosotros permanezcamos firmes en la fe hasta morir, si es necesario por conservarla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.